Bueno, como ayer era el día de lucha contra la corrupción, Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, el movimiento Marcha Verde presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la llamada PEPCA. Que no termina de pecar. Esos tiburones de la corrupción del país. No pesca, pero que peca de inoperante. Exacto. No pesca corruptos. No pesca corrupto, pero peca de inoperante. Exactamente. Ese es el PEPCA. Esa es la PEPCA. La Entonces, PEPCA. mira, déjame anotar eso, porque eso puede ser un pie de décima. Espérate, PEPCA. PEPCA, pesca y peca. Bueno, el caso es que Marcha Verde sometió entonces esa denuncia formal ante la PEPCA contra el ex ministro de Obras Públicas, hoy candidato presidencial, Gonzalo Castillo. Entonces, dice Marcha Verde que busca que se investiguen las asignaciones ilegales de grado a grado realizadas por Gonzalo Castillo en Obras Públicas por un monto de más de 11.500 millones de pesos. Eso quiere decir que se refiere exclusivamente a otra denuncia presentada contra Castillo por otra periodista, por Alicia Ortega, que demostró con documentos que teniendo él en Obras Públicas un presupuesto de 2.500 millones para este año entero, el 2019, para asfalto caliente, en lugar de 2.500, hizo compras por 11.500 millones. 11.000, pero no en el año entero, sino en 5 meses, de abril a septiembre, justo previo a las primarias del 6 de octubre. Todo eso fue presentado con documentos. Obviamente que la Procuraduría no se va a enterar. Pero como no se ha enterado, entonces Marcha Verde le llevó una denuncia formal. Claro que esta sería la segunda denuncia formal que se hace ante la Procuraduría General de la República, porque recordemos que día después de que Alicia Ortega saca este trabajo de investigación, la Organización de Santiago, Somos Pueblo también presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia con esos datos que sacó a la luz pública Alicia Ortega. Y al Procurador General de la República en distintas ocasiones se le ha preguntado que qué va a hacer, cuál es su opinión, cuál es su posición con relación a esto que sacó Alicia Ortega, y el Procurador no ha querido referirse hasta el momento al tema. ¿Y qué se va a referir? Bueno, pero él encabeza el Ministerio Público y como un Ministerio Público tendría la responsabilidad de aclarar una denuncia como esta, de investigar una denuncia como esta. No es pero tú quieres que ellos cometan un suicidio, que investiguen y que aclaren. Bueno, pero que investiguen y que aclaren. ¿Tú bueno, el propio candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, presentó ante la Dirección de Ética y Combate a la Corrupción una solicitud para que se investigue ese caso, esa denuncia. Que Lidio, que es miembro del comité político del partido, su compañero, ¿no? Sí. En el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, investigue ese caso, pero que además a esa dirección no le corresponde la investigación de casos penales de esta naturaleza. Obviamente. Es a la Procuraduría General de la República, es a Cámara de Cuentas, que uno esperaría que a estas alturas esté realizando una auditoría sobre eso. Es un mecanismo para evadir la justicia, eso de apelar. Él se está llevando de Danilo, o es que lo copió o es que se lo aconsejó. Que se dispuso que de los contratos de Odebrecht, que confesó que los consiguió pagando sobornos a funcionarios y legisladores, solo se investigaran los de los gobiernos de Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Y no se investigó ninguno de los de Danilo Medina, que son la mayor cantidad de contratos y además los más caros.
y donde más se le robó al Estado con las sobrevaluaciones, que tampoco puede investigar la Cámara de Cuentas. Es de eso que estamos hablando. Ahora, le han presentado una denuncia formal, porque ellos también, Marcha Verde también le solicitó que investigue el contrato de 15 millones a la hermana, ¿verdad? Y también que investiguen denuncias de 34 transacciones por conflictos de interés a empresas en las cuales dicen ellos que Gonzalo Castillo forma parte del Consejo de Directores. A mí eso no me consta. Entonces, dice Marcha Verde que hay unos 130 casos de corrupción que no han encontrado sanción en las últimas 2 décadas. Eso lo documentó muy bien Participación Ciudadana, claro. que sacó un libro con todos los casos uno por uno y le puso números. Uno, en tal fecha, tal cosa. Sí. 1 a 1. La corrupción sin castigo se denominó. La corrupción sin castigo. Esa publicación de Participación Ciudadana. Entonces, entre otros casos, cita el Odebrecht, obviamente, la ONSA, OISOE, SEA, los Tres Brazos, los supertucanos, que todo eso sigue sin castigo. Hoy, que es Día de los Derechos Humanos, como ya dijimos, es bueno hacer una reflexión. ¿Por qué existen las Cortes Internacionales de Derechos Humanos? ¿Y por qué la Organización de las Naciones Unidas hizo una Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que fue suscrita por casi todos los países, incluida la República Dominicana, honrosamente? La firma de nuestro país está en la proclamación de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Teníamos nosotros aquí una dictadura en ese momento. Eso lo hizo bien. Entonces, el que violaba los derechos humanos todos los días y varias veces al día, bueno, pero firmó. El país figura en la proclamación de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Ustedes saben que la soberanía es un concepto que tiene muy nobles propósitos: la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de un país sobre el otro, y todos son conceptos fundamentales en el concierto de las relaciones internacionales. Ahora bien, cuando se firman tratados, cada país firmante cede en esa parte que firma su soberanía. De lo contrario, no habría ningún tipo de acuerdo en ninguna parte del mundo entre ningunos países. Por eso es un principio del derecho internacional que los acuerdos internacionales están por encima de las legislaciones nacionales. Aquí puede haber una ley que diga que se puede doblar a la derecha en rojo. Y si hay un acuerdo internacional para reducir los accidentes de tránsito y deciden que no es legal, que no es correcto doblar en rojo a la derecha, y si el país lo firma, está renunciando a su propia ley. ¿Y por qué esto es así? Sobre todo en el tema de los derechos humanos, porque bastaría que un dictador diga: no, yo no firmo eso, yo no tengo nada que ver, a mí no me pueden acusar de nada porque yo no estoy en eso, ni estoy en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ni nada. Cuando ustedes oyen a alguien diciendo que eso es un acto contrario a la soberanía, cuando la soberanía ha sido cedida por el tratado que han firmado los demás países también, pues no es que nosotros estamos renunciando nosotros solos, es todos los estados que renuncian a esa partecita de su soberanía que está en un acuerdo internacional. ¿Por qué? O porque sería muy fácil entonces
para un dictador. No, aquí no, yo no admito aquí derechos humanos, aquí que no vengan a molestar. Por eso es que todos los dictadores son nacionalistas. Ustedes no han oído decir que Trujillo esa sí era nacionalista. Mentira, él lo puso el ejército de los Estados Unidos aquí. Fue el que lo puso. Ahora, la intervención, ¿verdad?, de 1916 a 1924, que lo dejó le dio el poder militar y con eso en el 30 tomó el poder político y más adelante tomó el poder económico, robándose todos los ingenios. Ahora, y Hitler, el partido nazi, es de nacionalismo, el nacionalsocialismo, el Partido Nacional Socialista. Todos los dictadores son nacionalistas, porque dicen conmigo que nadie se meta. Yo aquí mato, torturo, asesino, destierro, y nadie se puede meter conmigo. Ojo pelado con todo aquel que se proclama contrario a los derechos humanos. Es una amenaza. Es una amenaza. Y por chiquito que sea, y por poca gente que tenga. Pero ese tipo de planes no siempre es con la mayoría de la gente. Claro, tratan de convencer a la gente. Siempre se inventan unas teorías de unas conspiraciones. Exacto. Siempre hay unas conspiraciones. Sí. Inoculan odio, se caracterizan por eso. Porque solamente a través de eso pueden conseguir la anuencia de algunas personas. Pero la humanidad va mucho más adelante que eso. La gran mayoría de los países son compromisarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de las Cortes de Derechos Humanos. Esa es la realidad. Por ejemplo, un caso aquí, el de Narcisazo, el asesinato de Narcisazo y de su desaparición. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dilucidó ese caso porque los deudos de Narciso González llevaron el caso. ¿Por qué? Porque las autoridades dominicanas no querían investigar. Entonces, la Corte de los Derechos Humanos condena al Estado Dominicano. No lo acusa de haber matado a Narcisazo, al Estado, sino de no haber investigado y lo conmina a que lo investigue. Es decir, es un auxilio que tienen todos los ciudadanos de cualquier país del mundo que se sienten oprimidos y que sienten sus derechos violados, para que un gobierno no pueda hacer y deshacer a su antojo y llevarse de encuentro vidas y derechos. Esa es la significación de la Proclamación Universal de los Derechos Humanos. Yo los exhorto a que vean el viernes 20 y el viernes 27, que vamos a poner un programa especial aquí en el día. ¿Por qué viernes 20 y viernes 27? El viernes 20 es la víspera del sermón de Adviento. Que es el 21 de diciembre. Que es el 21 de diciembre. Este año cumple 508 años. Y saben ustedes una cosa, ahí ustedes van a enterarse en detalle. El sermón de Adviento es la primacía más importante que tiene la ciudad de Santo Domingo. Y nuestro país completo, y América Latina completa también. Es la primacía. Aquí tenemos la primera catedral, la primera iglesia, el primer hospital, la primera fortaleza, el primer arsenal, la primera calle, la primera universidad, todo lo primero está aquí. Pero lo más importante, y esas son primacías en América, primacías en el Nuevo Mundo. Ahora, el sermón de Adviento se convierte en una primacía mundial, porque es la primera defensa pública de los derechos humanos en la historia de la humanidad. Ese sermón de Adviento que se dijo ahí en ese convento de los dominicos, que es el mismo que está ahí, en la zona colonial, ese sermón, pronunciado por Fray Antonio Montesinos,
pero que no podemos decir con propiedad que es el sermón de Montesinos, como se le dice popularmente, porque es una simplificación. El sermón de los dominicos, porque fue un sermón discutido por todos, redactado por todos y firmado por todos. Eso no tiene precedente tampoco. Un sermón firmado por todos los miembros de una congregación. Y se lo dijeron en su cara al virrey, un virrey aquí, en esta islita, al otro lado del mundo civilizado. Y a todos los nobles y a todas las autoridades. Es que estos no son hombres, es que estos no tienen ánimas racionales. Ustedes no se sienten obligados por Dios a amarlos como a ustedes mismos. ¿Por qué los matan? Eso es una primacía mundial y es hora de que la proclamemos. El programa del viernes 20 y el viernes 27, bueno, y digo 20 y 27 porque 20 vísperas del primer sermón de Adviento, que fue el 21 de diciembre de 1511, y el segundo, porque el virrey le exigió que se retractaran al domingo siguiente, y él se encargó de que no faltara un solo español ahí, y cuando tenían al virrey enfrente ahí, otra vez encargaron a Montesinos, lo encargó Fray Pedro de Córdoba, el superior, y repitió todo en lugar de retractarse. Un acto de valentía inmenso. Entonces, por eso vamos a tener ese programa especial con un mensaje del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, con la participación también de el fray Alexis Fosí, que es historiador eclesiástico, y con la participación también de Enrique Pintor Pinqui, con dos de los actores del documental Santo Domingo la Primera. Historiadores habrá, ¿no? Entonces, vamos a poner algunos cortes de ese documental, en el que yo tuve el honor de trabajar, y realizado por Pinqui, que es sobre las primacías de la capital, pero destacando y proclamando, creo que por primera vez, que esa es nuestra primacía mundial, el sermón de Adviento, por esos valerosos y verdaderos cristianos, padres dominicos, en defensa de los aborígenes, en defensa de los que sufren. No se lo pierdan, no se pierdan esos programas. Y pronto ese documental se exhibirá donde la gente pueda ir a verlo. Se va a internacionalizar también, porque lo que se trata es de decirle al mundo las primacías que tiene esta ciudad para que vengan a conocerla. Y la aspiración es que todos aquellos que tienen aprecio por los derechos humanos, ¿verdad?, el día que se celebra hoy, vengan a Santo Domingo a ver el convento donde se hizo esa primera defensa pública de los derechos humanos en el mundo, en la historia. Ahí en el documental, y vamos a extraer esos cortes, sí, varios historiadores valoran eso. Hay dos historiadores dominicanos que son Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, y Raimundo González. Pero también hay un historiador de mucho fuste español, Antonio Mira Caballos, que ese pondera de una manera colosal, digamos, la significación histórica de ese sermón de Adviento que se hizo aquí. Así que... Y una historiadora de la Universidad de Salamanca, ¿no? Sí, pero ella no se refiere específicamente, ella se refiere a otro tema, a la importancia de las casas de contratación y esas cosas. Pero es interesantísimo esa feliz coincidencia en el tema de cómo la República, la isla, a partir de ese sermón de Adviento, esta isla hispaniola, pues contribuye a nivel universal con
esta declaración que se constituye en una defensa de los derechos humanos en ese momento de los indígenas, y ahora, este día 10 de noviembre, el Día de los Derechos Humanos. Y yo creo que todo esto, como tú muy bien has señalado, Uchi, tiene que llamar a que en el país hagamos una reflexión profunda sobre el estado de los derechos humanos, que están ahí contemplados, están contenidos en esa declaración que tú muy bien señalas de la República Dominicana es signataria, y de muchos otros convenios y declaraciones internacionales que tocan aspectos distintos de los derechos fundamentales de los individuos en el mundo, ¿no? E incluso hemos ido más allá, porque al igual que en otros países, en la República Dominicana, todos estos temas relacionados con derechos humanos lo ha ido reconociendo e incorporando a la Constitución, incorporando a distintas leyes en nuestro país. Y si revisamos la Constitución Dominicana, nos vamos a encontrar que recoge en gran medida los derechos fundamentales de las personas que están contenidas en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. El problema sigue siendo la distancia, el abismo que existe entre lo que está contenido en estas declaraciones universales, lo que está contenido en la Constitución y la práctica que tenemos en un país como la República Dominicana. Y hay que hacer grandes esfuerzos para que se den pasos en la dirección de que esos derechos fundamentales sean reconocidos. Y aquí tenemos serias dificultades, ya tú tocabas algunos de los déficits que en materia de derechos humanos tenemos acá en nuestro país. Hay otros relacionados con el tema, por ejemplo, del reconocimiento de derechos de dominicanos de ascendencia haitiana, que la Constitución hasta el año 2010, por el hecho de haber nacido acá en nuestro país, niños de padres haitianos, les reconocía la nacionalidad, y todos sabemos lo que pasó a partir de esa sentencia, triste sentencia del Tribunal Constitucional, y lo que ha supuesto eso en materia de desconocimiento de derechos fundamentales. Un derecho esencial como es el derecho a la identidad de muchos dominicanos y dominicanas. Y bueno, y podemos hablar de otras áreas. Y en ese tema, ojo con esto, porque algunos tratan de confundir a la gente. Una cosa es el que nació aquí bajo una constitución que le reconocía al ius soli, que tiene el derecho. Otra cosa diferente son los inmigrantes indocumentados, que tenemos una inmigración desbordante procedente de Haití. Y ahora con las dificultades que tienen ellos, hay mucho más riesgo de que entren más. Es un deber frenar esa inmigración. Es un deber. Lo que no es verdad es que eso sea una conspiración de que ellos quieren comernos vivos a todos nosotros. Que precisamente es un tema que se agarran los nacionalistas malentendidos. ¿Saben ustedes por qué vienen? Porque, por lo mismo que muchos dominicanos se van a Puerto Rico, a Nueva York, a Boston, a Barcelona, y paro de contar, buscando oportunidades que no tienen en su país, porque nosotros somos pobres, pero ellos son más pobres que nosotros. Pero también vienen porque empleadores dominicanos los prefieren. Y los prefieren sobre todo si son indocumentados, porque así no se atreven a reclamar sus derechos laborales. Esa es la verdad. Si aquí se quiere controlar la inmigración, que hay que controlarla, que hay que controlarla. Incluso no solamente impedir que entren más, sino que hay que devolver indocumentados que están aquí. Pero si se quiere hacer con eficiencia, es por los empleadores que hay que ir. Los empleadores violan las leyes. Por ahí es por donde se puede controlar, sin violar los derechos humanos de nadie, sobre todo. Pero, ¿saben ustedes cuál es uno de los principales empleadores? El principal empleador de inmigrantes indocumentados haitianos. El Estado dominicano, el Estado, y no en este gobierno,
En el gobierno que pasó también y en el traspasado y en el de más para atrás. El Estado dominicano es el principal empleador de indocumentados haitianos. Diandino Peña dijo una frase célebre cuando criticaron que todos los obreros de los túneles del metro eran haitianos. Dijo, sin haitianos no hay metro. La Cancillería, la remodelación de la Cancillería fue con obreros haitianos. El colmo, el poblado Boca de Cachón, que estaba siendo, fue invadido por las aguas del lago Enriquillo. Hicieron un poblado nuevo. Extrañamente, el gobierno, el actual gobierno, no le encargó esa obra al INVI, sino al ejército, que es el encargado de proteger nuestra soberanía y de cuidar la frontera. Y el ejército, que hizo muy buen trabajo, haciendo el poblado rápidamente, oportunamente, y las casitas son dignas, pero contrató 750 haitianos indocumentados que los trajo el ejército de Haití. El ejército dominicano trajo a los trabajadores desde Haití, para que no se confunda, lo trajo el ejército haitiano. Y ¿por qué? Simplemente porque usted busca en Jimaní 750 trabajadores, no lo va a encontrar. En el país sí hay, mucho más de ahí, pero entonces es un costo llevarlo, recogerlos, concentrarlos, transportarlos y alojarlos, ¿verdad? Pero los haitianos duermen en el sitio donde están haciendo la obra. No hay que pagar el alojamiento. El costo baja significativamente. Y trabajan sin horario. Sí. Pero el ejército los trajo. Entonces aquí hay mucha hipocresía con ese tema. Vamos a apretar por los empleadores, por ahí es por donde hay que apretar. Que da la coincidencia que algunos de los empleadores son de las personas más agresivas contra la inmigración que ellos contratan. Conozco varios casos. Claro, porque eso le da ventaja de tener una migración ilegal que puedan explotar de la forma y que esté sugestionada permanentemente. Y que esté sugestionada, así es. Uchi, Vamos a hacer una pausa.